minutos. Bueno, señores, vamos a al segmento literario. ¿Les parece? Saludos a Mariano, que está escuchando el programa allí en la esquina de Urquiza y Mitre como todos los días, y que del fútbol ha pasado también a esperar esta columna. Se ha amigado con los libros y los autores. Candela, mándale un saludito, Mariano. Un saludo a Mariano, que se convirtió a la literatura. Muy bien. Bueno, pero hay puntos en común, porque Candela es futbolera. Y además una cosa no quita la otra. Claro, las pasiones pueden convivir. Ni hablar. Uno cree que una persona, un escritor o alguien que ama los libros no tiene otros placeres. No, como el fútbol. Pero cree que eso es un hecho menor, sin importancia, o de las masas populares. Preguntale a Sacheri, a Fontana Rosa. Ni hablar. Exactamente. Bueno, armamos un monstruo, es como armar Frankenstein, dicen, ¿no? Se utiliza o se parangona a este personaje literario cuando las cosas están mal, o cuando en una sociedad se quiere dar ejemplo de cosas agarradas de los pelos, ¿no? Sí. Y nos liga con esta historia, como os dijiste, una y otra vez se llevó al cine. ¿Por qué elegiste Frankenstein? Porque es un libro que había leído hace mucho y me parece que es uno de esos clásicos que uno da por sentado, como que ya sabe de qué se tratan, pero siempre está bueno volver y contar un poquito, y más que nada un poquito de la autora, que por ahí no se sabe tanto tampoco. Lo primero que voy a decir es que Frankenstein en realidad no es el nombre del monstruo, sino el nombre del médico que lo crea, claro. Pero hubo una especie de traslación donde quedó asociado más al monstruo, que en realidad en la novela no tiene nombre. Y bueno, para contar un poquito de la autora, se la conoce como Mary Shelley, pero en realidad Shelley es el apellido de su marido, porque ella nació en 1797 en Londres, y en esa época, una vez que te casabas, ya es como que tu apellido desaparecía, pero su apellido es Wollstonecraft Godwin, larguísimo. Le quedó Shelley porque también más corto. Bueno, y su papá era un periodista que tenía ideas muy liberales, entonces la crió a ella también de una forma muy adelantada para su época. Ella tuvo una educación muy completa por ser mujer en el siglo XIX, y su madre fue una de las que se consideran las primeras feministas, porque ella escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer, que fue un escrito donde ella planteaba que si a veces las mujeres no estaban a la altura de los hombres intelectualmente, era porque no habían recibido la misma educación. Entonces decía que si querían mujeres preparadas, igualdad de oportunidades. Exactamente, tener la misma igualdad de oportunidades. Ella lo planteaba desde el lado del estudio. Hoy en día nos parece una novedad, pero en ese momento las mujeres no podían ir a la escuela. Entonces es una de las primeras que trae, que pone en telón de juicio cuestiones culturales como el feminismo. Después ella conoce a un escritor que se llama Percy Shelley, porque como su padre se movía en un círculo de escritores y pensadores, ella desde muy chiquita empezó a estar en contacto con personajes muy importantes de su época, como Lord Byron o William Blake, que son dos poetas muy reconocidos, con los que ella empezó desde muy chica a escuchar cuestiones literarias o ideas que eran muy nuevas para su época, como por ejemplo cuando discutían sobre el galvanizado y toda esta práctica científica nueva que había, que son ideas que ella fue juntando y que después dieron lugar a Frankenstein y a esta cuestión de usar la ciencia para dar vida, o de mezclar un poco los inventos científicos que había en la época con lo que ella hizo literariamente, ¿no? Y ella empezó a escribir este libro cuando tenía apenas 18 años. Ella ya estaba juntada con Shelley en esa época, se fue de viaje con Lord Byron, que tenía una especie de affair con su hermana, entonces como que ese grupete interesante se fue de viaje, y en ese viaje dicen que ella le hizo una competencia a Lord Byron, que ya era un escritor reconocido, a ver quién escribía el mejor cuento de terror. Entonces, bueno, una cosa así medio de juego, empieza un poco a escribir esta idea de Frankenstein, que después a lo largo de un año escribió en todo un libro. Cuyo trasfondo también, Candela, es algo que obsesiona al ser humano, ¿no? Cómo vencer la muerte, o lograr la inmortalidad, ¿no? Cómo vencer la muerte. Sobrevuela siempre este tema. Sí, por supuesto. La idea de, la crítica hacia Dios, que esa puja entre la ciencia y las creencias teológicas, digamos, hasta dónde puede llegar la ciencia o hasta dónde debería llegar la ciencia. Hoy creo que... O convertirse en Dios, porque si vos creás un ser humano... también. Exactamente. Claro, el poder. Sí, hoy se supone que esto es imposible, pero la crítica es si fuera posible, estaría bien. Es una de las preguntas también que plantea el libro. Y bueno, la trama del libro, para meternos ya de lleno en esa obra,
empieza con una especie de cartas que escribe un explorador en el Ártico que se lo encuentra a Frankenstein de grande, donde Frankenstein le cuenta toda la historia que vive con este monstruo. Él crea el monstruo, pero el monstruo era rechazado socialmente, claramente porque físicamente era una cosa muy rara de ver, pero no era una persona, mejor dicho, no era un ser agresivo, era un ser que era como que tenía su mente en blanco. Él empieza a aprender como un niño, empieza a leer, leía mucho, era un ser totalmente pacífico. Lo que sucede es que el científico, después de haberlo creado y después de haber logrado lo que él tanto había querido, se aburre de su invención y se arrepiente un poco de haberlo hecho. Entonces, como no sabía qué hacer, dice, bueno, le voy a crear una compañera, pero después de crearla también deshace su creación. Entonces el monstruo, que se había ilusionado con tener una compañera, de repente se ve desilusionado por su propio inventor, que para él era una especie de padre, y ahí es cuando el monstruo decide matar a la mujer del científico, y ahí es donde se da toda la catástrofe en el libro. Y lo que plantea también un poco es que el monstruo en sí no era un monstruo, se vuelve un monstruo moralmente hablando por la vida que le toca, digamos, por el contexto en el que nace, porque la sociedad lo rechaza. Entonces pero termina siendo una víctima. Sí, los dos terminan siendo víctimas del monstruo, y también se plantea quién era realmente el monstruo, si el ser que fue creado, que tenía una apariencia muy fea, o el científico que lo crea sin pensar en cómo iba a vivir, en cómo lo iba a educar, en un montón de cuestiones que iban más allá de la creación. Yo me jugaría más por el científico, ¿no? El verdadero monstruo. Y un poco creo que esa es la conclusión ahí que tira el libro a medias. Bien. ¿Cuándo fue escrito? ¿Recuerdan? Siglo XIX. Dando candela en la mesa, no me mires a mí. Yo miro a todo el mundo. Nadie tiene la obligación de brindarme mis respuestas a mis preguntas tan sesudas. Se publicó en 1818. Ahí está. Y es un libro que es muy importante por varias cosas. 1818. Mirá vos. Sí. Argentina tenía apenas 2 años. Sí, nosotros estábamos muy lejos de existir todavía. Se considera un libro muy importante porque primero es uno de los grandes exponentes de la novela romántica, y la novela romántica digo no en el sentido de el amor romántico, sino en el sentido del romanticismo, es decir, ese movimiento literario donde todos los sentimientos se ponían en foco, y el miedo fue uno de los sentimientos con los que más se empezó a jugar también. Claro. Y surgió, bueno, el terror gótico, toda esta idea de los castillos, los lugares alejados. Y por supuesto fue uno de los primeros libros que creó, por así decirlo, la ciencia ficción. Es decir, esta cosa de jugar con la ciencia y hasta dónde puede llegar. Claro, pero también convengamos, en mi opinión, que si perdura en el tiempo, más allá de lo interesante, lo bien contado, que trata sobre la ciencia ficción, como bien decís vos, es porque atraviesa temas universales que tienen que ver con la condición humana. Vos recién nombraste los miedos, ¿no? Y eso es algo que no importa qué se vale para contar la historia, pero mientras vos estés hablando de lo que nos conforma y de lo que estamos hechos los seres humanos, es algo que no va a pasar de moda nunca, y es lo que le pasa a esta obra, ¿no? No, por supuesto, es una novela que toca partes muy susceptibles de la sociedad, o cosas que hasta ahora, que han pasado 200 años, no cambiaron, digamos. La cuestión esa de lo que la sociedad rechaza o lo que se considera una monstruosidad o no. En lo que respecta al cine, tengo imágenes de un Frankenstein en blanco y negro, ¿no? Boris Karloff. Boris Karloff. O sea, hay que remitirse atrás. Mel Brooks había hecho uno también. El joven Frankenstein. El joven Frankenstein. Sí. Ha sido tomado en solfa también el personaje. Sí. Hay muchas, yo creo que vi esta en blanco y negro también. Claro. Pero después se fue llevado también a los cómics, a los dibujos animados, un Frankenstein con los tornillos y parodiándolo. Convengamos, puedo equivocarme, que si bien hay versiones muy buenas cinematográficas, de hecho vos mencionaste que se hicieron 100 o más de 100, hay muchísimas. Ninguna, tengo entendido, superó al libro, ¿no? Ninguna superó, como suele ocurrir con los buenos libros. ¿Por qué? Y acá alguien que sea muy cinéfilo probablemente va a tener también su argumento, pero me parece que Frankenstein es una película visualmente muy atractiva por esta cuestión de jugar con la apariencia del monstruo, y capaz algunas películas
se fueron más por ese lado, por el lado de causar una impresión visual, algunas más para el lado de realmente que sea de terror y otras por el lado de que sea entretenido, y quizás no se metieron tanto en la crítica que tiene metida el libro, que por ahí es más evidente dentro de la novela, porque es más larga y porque uno ve lo que piensa este ser, porque su pensamiento es lo que está escrito hacia el final, y va viendo cómo cambia de parecer, y por ahí en los libros, en las películas eso no se lo asocia más al suspenso, tanto, al terror, que al mensaje implícito que tiene la obra, ¿no? Calcularle que al punto que en la época de Boris Karloff es como que fue dividida en 3 la obra para poder hacerla, en 3 películas distintas. Claro. Exactamente. Bueno, el siniestro personaje de Frankenstein, ¿Querés cuyo saber? nombre se lo debe a su creador. A su creador, No concretamente, el monstruo no tenía ni nombre. No lo nombran, no. También algo importante, ni siquiera tenía nombre. No tenía nombre. El científico no se molestó en nombrar Así es. a su Y creación. el monstruo, como bien dijiste vos al principio, no era monstruo de maldad de origen, sino lo que habían hecho con él, ¿no? Claro. Exactamente. Un poco ese es el mensaje. ¿Qué hacemos nosotros con los demás, con nosotros mismos? O sea, ¿de qué manera? Partes de aquí, partes de allá, Claro. Armamos un Frankenstein, ¿no? Totalmente. Claro, y cuánta responsabilidad tenemos en la vida de los demás, no solamente en la nuestra. Hay un oyente, mujer u hombre, que creo que es hombre, pero ¿qué no nos deja el hombre? Creo que es Franco. ¿Franco es? Frankenstein. Franco. Está hablando el habla de mismo Frankenstein. Frankenstein. Buen día, desde mi punto de vista la obra de Mary Shelley es una crítica a la modernidad, a la oscuridad de las luces, en línea con las obras de Goya y Rousseau, plantea el oyente. Bueno, qué buen aporte. 9 de la mañana, 21 minutos. Frankenstein, los clásicos, vamos todavía, ¿no? Exactamente. ¿Querés saber un dato muy de color de la vida de Mary Shelley? Dale. Cuando su marido muere, que murió en un viaje en barco, lo creman, y como tenía una calcificación en el corazón, que aparentemente no sabía porque se murió ahogado, su corazón no se quemó. No. Entonces lo guardaron, y 16 años después, cuando falleció Mary Shelley, lo enterraron con ella. Bien. Mira vos qué dato casi macabro. Casi de ¿no? Frankenstein. Casi de Frankenstein. ¿Qué estás leyendo? Lecturas de verano Bueno, de estoy Candela leyendo Fumale. un libro que encontré de casualidad a 18 pesos, literalmente, en una librería así perdida. Una ganga. Sí, que yo dije que, bueno, me lo regalaron y me dijeron lo que les había salido Sí. porque... Ni un café. No, ni una media luna. Nada. Bueno, que se llama Cartas de Amor y de Guerra, que son cartas que una escritora que se llama Lidia Senekeli, cartas del político Lavalle, que él escribió a su mujer el mientras general Lavalle. estaba en campaña, exactamente. Que son, por ahí, mezclan un poco la expresión de amor hacia su mujer, que le dice que le extraña, con todas las cosas que le va contando, que se quiebra un brazo, que no tiene municiones, que los soldados se le van, que tiene ganas de volver. Enfrentado con de la Dorrego. guerra. Lavalle y Dorrego. Un Qué gran cosa. enfrentamiento. Exactamente. Asesinado. Claro, asesinado. Decapitado, creo. Si mi memoria no me falla. Sí. Lo sorprenden Sábato ahí. y Falú hicieron una obra. Así que encontraste este libro basado en este militar argentino. Exactamente, muy interesante porque realmente son las cartas se que llama? escribió. Cartas de Amor y de Guerra, de Lidia Senekeli, que es quien hace la reseña histórica del principio, donde te cuenta un poco de la vida de Lavalle, que es muy interesante, para después entender lo que él plantea en sus cartas. Las cartas de su mujer no están, porque él cuando las recibía, como Bien. estaba en plena guerra, las quemaba, porque por ahí tenían información de las campañas que estaban realizando, entonces él las quemaba para que no cayeran en manos enemigas. Bueno, lectura y gasolera, porque el libro te costó en Realmente. saldos y retazos, me parece. Exactamente. Encontraste 18 pesos. Me lo hubieran regalado Yo realmente. te digo porque algo, cobraron. veo librerías que tienen en las veredas, sobre todo, sacan como una especie de estante donde ponen estos libros a muy bajo precio, Sí. libros usados. Y por ahí uno ni siquiera mira porque suele haber Le títulos atrae- no le tan atrae atractivos. las páginas nuevas, los libros bien, bueno, con una tapa reluciente. Claro. A veces hay que buscar, se A encuentran veces hay que vencer cosas interesantes. las estrategias del marketing Exactamente. e ir a lo fundamental, que es la lectura, ¿no? Exactamente, sí. Es tan rica e interesante la vida de Lavalle que
yo recién mencioné, voy a hacer una aclaración. Romance de la muerte de Juan Lavalle fue lo que inspiró a Ernesto Sábato y a Eduardo Falú, nada más ni nada menos que para hacer una obra literaria y musical. Mira vos. Muy bien, señores, de esto se trata, y en estas cosas anda Candela en este verano, que no trae tampoco temperaturas tan elevadas, que te permite leer, ¿eh? Que me permite leer, que me permite venir en blazer. Sí, y no tanto pensar en la pile. Exactamente. Bueno, yo tengo una pregunta, me la contestás otro día si querés. A ver. ¿Hay momentos para leer? Eso es algo que... ¿Hay alguna obra especial? ¿Hay que predisponerse para la lectura? Porque mucha gente le pasa que dice, no, yo quise leer y no me gustó, no pude, no tuve paciencia. ¿Hay algo que se puede hacer para ayudar a generar un hábito de lectura o que te guste la lectura? Está claro. ¿Puede ser? Sí. Yo creo que depende por ahí no tanto del tiempo, sino de qué lee uno. Por ejemplo, si uno está todo el día en un trabajo donde mentalmente tiene que pensar mucho, a lo mejor no le conviene agarrar un libro muy filosófico, sino un libro más novelesco, más de acción, que te distraiga mucho más de tu rutina y te atrape, porque si estás leyendo algo que no te saca mucho de tu realidad, a veces cuesta meterse en el libro porque es como que mentalmente seguís en tu vida diaria. Entonces a veces leer Frankenstein, que nada que ver, por ejemplo, con nuestra época, con nuestro cotidiano, nos saca un poquito más y nos hace distraernos, y cuando terminamos de leer quizás estamos un poquito más renovados. Yo, respondiendo a la pregunta de Javier, digo que se requiere de concentración y se requiere de un esfuerzo. La lectura implica cierto esfuerzo que hoy tiene un gran enemigo, que son las pantallas, Netflix, tele, que es mucho más fácil, el celular, que te entregas sin tanto esfuerzo ni sacrificio. La lectura requiere de esa concentración, de encontrar el tiempo, de concentrarte en lo que vas a leer, lo que implica que para mucha gente sea una dificultad insalvable, sí, y por eso no lee, pero es una cuestión de proponérselo, y que obviamente está atraído por la pasión que genera leer, ¿no? Si no tenés esa pasión, ese motor, ni aún proponiéndotelo, como todo, las cosas esforzadas no tienen un buen final. No, pero hay que saber encontrar, para mí, alguna beta artística en la vida. Quien no sea la literatura, como es mi caso, bueno, el cine, la música, la pintura, lo que sea, pero algo, claro, que te nutra de un lado distinto al que te puede nutrir, no sé, la comunicación o leer el diario, que también es válido, pero son distintas aristas, ¿no? ¿Hablaste de la música? Sí, por supuesto. ¿Para nutrirnos? Vamos con música. Vamos a cerrar este bloque así, dándole las gracias a Candela Fumale, y su segmento de los jueves en literatura, que además les permite a los oyentes no solamente tener este contacto en radio, sino seguirla permanentemente. Bueno, en las redes, en Instagram Candela Fumale, sino también en Facebook Candela Fumale, y también Candela Fumale en YouTube, que están las columnas anteriores. Candela Fumale hay. Una sola para no confundirme y para que el oyente tampoco se olvide. Y por todos lados. Exacto. Aparece el nombre Candela Fumale. Métanos con David Bowie. Gracias. To the song